sí, en el capítulo número 9, versículo 19, estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Recuerde que este versículo prácticamente nos prepara para el estudio justamente del libro de los Jueces. Sí, recordemos que es ahí, en ese territorio, donde cada libertador que Dios levanta va a libertarlos, sí, de la opresión de los enemigos establecidos en el territorio de Canaán. Versículo número 20, aquí tenemos simplemente una referencia. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Verso 21, léalo por favor. Cuando habla de que estaba descubierto, estaba, sí, con sus partes íntimas, en este caso, sí, al descubierto. Recuerde que en ese sentido el hombre en esta época no usaba pantalón, sino que al igual que una mujer, ¿qué usaba? Usaba una túnica. Sí, el hombre y la mujer tenían, si diríamos así, solían tener las mismas en cuanto al modelo, ¿no? Las mismas prendas de vestir. No que el hombre usaba la ropa de la mujer, no, sino que colores, matices hacían una diferencia entre la ropa del varón y la ropa de la mujer. Pero la forma de la ropa, tanto del uno como del otro, era la misma. Sí, usted se extrañará, ¿y cómo así usaban, sí, en este caso, grandes camisones, como se lo podría ver de esa manera, ¿no? Mi amado hermano, todo dependerá de la cultura, sí, en este caso, y de las tradiciones de cada uno de los pueblos. Amén. Si usted va a Escocia, ¿cómo ve usted el servicio militar allá? Sobre todo de la Guardia Presidencial. ¿Con qué los ve? ¿Con pantalón? Los ve con falda. En vez de, digamos así, en vez de armamento, los ve con gaitas. Sí, porque esa es, en este caso, sí, lo que se ha determinado para ese grupo, en este caso, sí, militar. Capítulo número 9 de Génesis, versículo número 22. Y Can, es decir, el segundo hijo de ¿quién? De Noé, padre, y mire cómo otra vez lo resalta, padre de Canaán. Mire que la Biblia no dice este término en vano, lo hace saber por las consecuencias que se van a derivar de este suceso. Verso número 22, vio la desnudez de su padre. Y aquí, esto ya lo hemos estudiado, pero igual vuelvo a remarcar. Si aprendemos a leer bien, no dice aquí que viola, como muchos lo han malinterpretado. Cuando lo leen sin el debido espacio. Yo he escuchado sí, muchas tonterías con respecto a esto. Dice, cierto que Can sí fue maldecido, y de ahí salió, inclusive hasta salieron las personas de raza oscura porque violó a Noé. Digo, ¿cómo así? Claro, la Biblia dice que viola ¿a quién? A Noé. No, a ver, lea, haga el padre, le digo. Sí, lea bien, sí, y mire si el sentido de cada una de las palabras que menciona este texto. Amén. Dice la escritura que vio, sí, la vio, sí, de ver, verbo ver, la desnudez de ¿quién? De su padre. Amén. Y lo dijo ¿a quién? A sus dos hermanos que estaban afuera. Es evidente, por alguna razón, el hijo de Noé ingresó en la tienda. Recuerde que ahí no habían casas, sino por lo general se acostumbraba a vivir en tiendas armadas, así de cuero. ¿Sí? Mi amado hermano entró por alguna razón, pero al ver que su padre se había, ¿qué cosa? Excedido de vino, y en una mala posición debió haber estado, ¿sí? A la hora de dormir, este anciano que dejó todas sus partes íntimas al descubierto. ¿Sí? Inmediatamente cuando él ingresó, vamos a suponer que de manera no intencional, lo vio desnudo. ¿Qué debió haber hecho él? De manera inmediata. Si de pronto ya no pudo evitar el verlo, porque él fue el primero que ingresó. Amén. Sí, el primero que ingresó. Si lo vio desnudo, debió haber cogido, ¿qué cosa? Una cobija, o debió haberle acomodado de pronto el vestuario para tapar la desnudez de su padre. Pero no. Como todo muchacho malcriado y hasta zángano, apenas vio al padre desnudo, corrió donde los otros hermanos y dice, uy, mira mi papá desnudo, mira mi papá desnudo. Sí, así suele pasar, ¿verdad?
hace cháchara y mofa de lo que en este caso accidentalmente había visto. Por eso es que dice la palabra en el versículo 22 en la parte final, y lo dijo a sus dos hermanos. Ahora, ¿qué hicieron los hermanos cuando se enteraron? Sí, se pusieron a chacharear, a gozarse con él por masanganada. No. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. Miren, ¿verdad? ¿Qué actitud tomaron estos hijos? Una actitud reverente, de respeto, sabiendo ya obviamente que su padre estaba en la tienda, estaba desnudo. Sí, caminando hacia atrás, dice aquí, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ahora, este pequeño suceso, que podría resultar hasta cierto punto, ¿sí?, en tiempos modernos, como algo, ¿sí?, diríamos así, no tan abrupto, no tan de pronto malo, ¿sí?, para este tiempo la situación, ¿sí?, no fue tan pequeña. Porque cuando Noé despertó, ya cuando se le pasó el efecto del vino, y se enteró de lo que había sucedido, mandó a llamar ¿a quién? A Cam. Y le profiere, mi querido hermano, ¿sí?, sobre su descendencia, ¿sí?, una sentencia. Mira lo que nos dice el verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea, no lo maldice a él directamente, porque el nombre de su hijo ¿cuál era? Cam, pero ¿a quién sí maldice? Ahora, ¿por qué? Mire, mi amado hermano, aquí yo quiero trasladarlo a un texto que usted y yo lo sabemos de memoria. Si no pierda Génesis, avance al libro del Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo número 20. Así como en Dios, cuando hay cumplimiento de su palabra en nuestras vidas, si recibimos bendición, así también podríamos recibir ante el incumplimiento de esa misma palabra maldición. ¿Qué dice Éxodo capítulo número 20, versículo 12? ¿Qué nos dice? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, dice ahí, tu Dios te da. Pregunto, ¿el mandamiento existía en el tiempo de Noé? No, no existían los mandamientos. Pero el hecho de que los mandamientos de Dios no hayan todavía en ese sentido aparecido en aquella época, no significa que en el corazón, sí, recuerde que en Dios nosotros somos, y esto lo menciono siempre, somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos hace saber qué es lo recto y qué es lo incorrecto. Amén. Y esa acción, moralmente hablando, estaba incorrecta. Mi amado hermano, digo esto porque la actitud que toman los otros dos hijos de Noé no es la misma actitud de Cam, sino es una actitud más bien de respeto, de buen pudor, sí, sobre, en este caso, sobre su padre. Cuando avanzamos a Génesis capítulo número 9, ¿sí?, Noé le dice a su hijo, a sus descendientes, maldito sea Canaán, siervo, mire, de siervos será a sus hermanos. Es decir, tu descendencia será esclava de los esclavos de tus, en este caso, de tus hermanos. Amén. Tú serás esclavo de los esclavos de tus hermanos. Cuando le dice siervo de siervos, quitándole obviamente ¿qué cosa? Liderazgo, quitándole sin honor como hijo. Dijo más, bendito Jehová sea mi Dios, sea quien, Sem. En este caso recordamos, sí, que Sem era, sí, para Noé, ¿qué hijo?
El primogénito. Bendito sea Sem, y sea Canaán, lo vuelve a confirmar, su siervo. Amén. Engrandezca, dice ahí Dios, Agapé, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán, otra vez, su siervo. Sí, mi amado hermano, sí, hasta ahí llego con el texto bíblico del Génesis solamente para ver la procedencia de esta nación llamada, sí, o de este territorio llamado Canaán. Los descendientes de Canaán, tal cual como lo tenemos aquí escrito, agrupados en las distintas ciudades, tales como, y aquí estos términos y estas palabras usted las encuentra obviamente en todo el libro de Jueces, en el libro de Samuel, en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas, amén, en la cual se encuentran también los sucesos de estas batallas. Los descendientes de Canaán agrupados en las distintas ciudades, tales como los jebuseos, amorreos, gergeseos, heveos, araceros, cineos, arbedeos, semareos, filisteos, amateos, sí, entre otros. Sí, todos estos fueron descendientes de un hombre. ¿Quién era ese? Canaán. De él, de sus lomos, salieron todas estas tribus, las cuales, sí, mientras Israel estaba oprimida en Egipto, estas otras naciones, sí, estos otros pueblos estaban asentándose en la tierra de Canaán y en otras partes también del mundo. Recuerde que de los lomos de tres se regó o se llenó toda la tierra. Ahora bien, sí, con respecto a esto, ¿cuál es la connotación, mi querido hermano, en el libro de los Jueces? Sí, quisiera que usted me acompañara a dos textos bíblicos. Retomemos por favor el libro de los Jueces. Vamos a dar dos referencias bíblicas. Hay un texto que predomina en Jueces, y este es: en estos días no había rey, sí, de Israel, y cada uno hacía lo que bien le pareció. Usted ya me debe haber escuchado con respecto a ese término. Vamos al libro de Jueces en el capítulo 17. Libro de los Jueces, capítulo número 17. ¿Lo tiene? Verso número 6. En aquellos días, ¿qué dice la Escritura? No había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, ¿por qué si Dios levantó jueces? Había una sencilla razón. Los jueces se levantaban no en toda la nación de Israel. Dios utilizaba un juez para libertar a un determinado pueblo, ¿sí?, de esa nación de Israel. Y usted sabrá que es muy difícil, por ejemplo, si una sola persona se levanta como juez, no como rey, como juez para liderar a un gran pueblo, sí, como todos estaban dispersos en la tierra de Canaán, si de pronto su voz y su palabra era obedecida, se me ocurre, por la tribu de Manasés, la tribu en este caso de Aser, no tenía ninguna referencia de él, o viceversa. Todo esto llevó a que la gente llegara a tomar y a pensar, sí, que haciendo en este caso de sus decisiones la manera establecida de vivir. Si algunos decían vamos a congregarnos, decían bueno, está bien, congreguémonos, y buscaban el rostro de Dios. Y otros decían ¿para qué congregarnos aquí en la casa nomás? Yo puedo hacer el culto y clamar a Dios. Y digo, sí, está bien, quedémonos en la casa haciendo el culto. Y la gente hacía eso. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y más adelante, en el mismo libro de los Jueces, en el último capítulo 21, versículo número 25, el libro de los Jueces termina justamente con ese mismo pasaje que lo leímos en Jueces 17, verso 6. Dice la Biblia: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Ahora, ¿cuántos jueces uno puede llegar a ver, sí, dentro del libro, sí, denominado de este mismo nombre? Sí, veamos, en ellos se encuentran, sí, si hacemos una contabilidad,
tenemos 5 jueces, más 3, 8, más 6, ¿cuántos? 14, sí, 14 jueces. Entre ellos, ¿quiénes se encuentran? Otoniel, ¿quién más? Ehud, Sancar, Débora, ella es una mujer, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair. Veamos si podemos ubicar acá los otros nombres para que también usted lo pueda. Más rápido, ahí está, sí, para que lo pueda leer. Sí, repito: Otoniel, Ehud, Sancar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefte, Isbán, Elón, Abdón, Sansón y por último Samuel. Hay quienes añaden 2 jueces más, sí, a esta lista y ponen a Moisés y también ponen a Josué, ya que ellos nunca fueron denominados sí, como reyes, sino como simplemente caudillos, líderes sí, de una gran nación. Amén. Claro está que de todos estos jueces, los que mayormente resaltaron sí, y que no se encuentran aquí fueron Moisés y Josué, porque a ellos se les sujetó todo el pueblo, no así sí, con esta nueva descendencia de liderazgo. Sí, voy nuevamente a pasar la diapositiva. Ahí estamos, ¿ya? Avanzo un poquito con el asunto para quedarnos con los nombres. Perfecto. Ahora, dentro de los personajes de las cuales sí hemos visto simplemente una breve fotografía. Aquí nos pone a 15 jueces, pero considerando también sí, a Samuel. Ahora, el primero de ellos, Otoniel. Sí, Otoniel lideró, mi querido hermano, sí, 40 años sí, al pueblo de Israel. Y él sí libró a la nación de Israel sí, de todos los opresores que se encontraban en lo denominado Mesopotamia. ¿Sí? El siguiente fue Ahod, 80 años, y este, mi querido hermano, sí, luchó contra los enemigos que se encontraban en la región de Moab. Luego tenemos a Sancar, el cual, mi amado hermano, contrarrestó, siempre estuvo en una constante pelea contra los filisteos. A continuación tenemos a 2 que se levantaron al unísono, Débora y Barak, sí, contra los enemigos en la tierra de Canaán. Luego tenemos también a Gedeón, lo cual, recuerde, él peleó siempre sacando a los madianitas que los habían oprimido. Sí, estos les robaban siempre sus alimentos. Luego tenemos a Abimelech, el cual también combatió a Madián. A continuación tenemos a Tola, sí, peleó también contra los madianitas. Los madianitas fueron un dolor de muela, se podría decir, para el pueblo de Israel. Luego tenemos a Jair, que también luchó contra los madianitas. Jefte contra los amonitas. Recuerde que los moabitas y los amonitas tenían una misma procedencia. ¿Venían de qué lomos? Moab y Amón. ¿De quién? De un personaje que era sobrino de un patriarca. ¿Quién era sobrino de un patriarca? Lot, el cual era sobrino de Abraham. Amén. Sí, cuando este salió de Sodoma y Gomorra, luego las hijas lo embriagaron, se acostaron con él, y ahí nació Moab y Amón, las tribus sí, que luego también fueron enemigas de Israel. Más adelante tenemos a Ibzán, ¿sí? Peleó también contra los amonitas. Elón peleó contra los amonitas. Por último, Abdón contra los amonitas. Sansón peleó contra los filisteos. Y por último, Elí, el sacerdote. Esto lo cuenta de pronto, no como juez, cuando fue más sacerdote, pero sí lo toman como referencia también. Elí, que gobernó 40 años, peleó contra los filisteos. Y por último,
sí, tenemos al profeta Samuel, amén, el cual mandó a pelear ¿contra quién? A un rey lo mandó a pelear. ¿Contra quién mandó a pelear? ¿Contra quién? ¿Cómo se llamaba el rey que mandó a cortar, que él mismo tuvo que despedazarlo? ¿Quién? La nación. ¿Cómo se llamaba? Mentira, vamos a tomar la lección. Agag, recuerde, el rey Agag, sí. Mis queridos hermanos, diríamos así, es el precedente, bueno, aquí sigue estando Samuel, sí, para con, sí, el libro de los jueces. El resto simplemente es una misma gráfica, pero ya vista, sí, de una manera mucho más panorámica. Sí, aquí está el Éxodo, al Deuteronomio con Moisés, el libro de Josué, y a continuación desde desde Otoniel en adelante hasta Sansón, se cierra el libro de los jueces. Amén. Al final, si alguien quiere llevarse las diapositivas, le estaremos también otorgando esta información. Ahora, algo importante que considerar antes de ingresar a analizar los dos primeros versículos. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Sí? ¿Con qué intención Dios nos dio a conocer este precioso libro? Mi amado hermano, hay algunas razones importantes que considerar. Primero, a través de ese libro, mi amado hermano, Dios revela que podríamos llegar a ser sus instrumentos para bien. Cada juez, mi querido hermano, que Dios usó, Dios los usó, recuérdalo, como libertadores. De la misma manera, Dios nos puede levantar o puede tomar de entre su pueblo a personas que de pronto no se estiman a sí mismos, como lo pasó con Saúl, ¿verdad? Pero los puede levantar para beneficio de otros pueblos o de otras personas. Y querido hermano, esta reseña de pronto también nos deja lo siguiente: que el Señor utilizó instrumentos de Dios para bien, pero también lo hizo para castigar al opresor idólatra. A continuación, para redimir, recuerde qué significaba el término redimir: rescatar, libertar al oprimido que no era idólatra. Y también para mostrar quién es el verdadero Dios. Amén. Como segunda referencia, para recordarles que Dios es fiel a sus promesas. Cada libertador, mi amado hermano, que Dios usaba, por lo general le recordaba al pueblo las promesas de Dios. Esas promesas, recuerde, que recaían sobre los patriarcas, que eran Abraham, Isaac, y también Jacob, el Dios, diríamos así, del Éxodo. Ahí tenemos simplemente unas pequeñas referencias. También para recordarles que a la verdad, si bien es cierto, Dios usaba hombres, pero quien los libertaba no eran los hombres. Quien los libertaba era Dios por intermedio de esos hombres. Sus juicios obviamente son justos. Y por último, para enseñarles disciplina en servir a Dios. Dice acá de manera adicional, para prepararlos al camino de otra era. Dice ahí, la era de los reyes. Diríamos así, es toda la transición del libro de los jueces. ¿Cómo inicia? Israel, cuando era fiel, obviamente, cuando Israel era fiel, la bendición de Dios y su cobertura estaba sobre ellos. Cuando Israel era infiel, de manera inmediata, Israel era oprimida. Luego de que Israel se sentía oprimida, quejada por los enemigos, hace como hacemos nosotros. Inmediatamente, ¿qué buscamos? Cuando ya sentimos la opresión, la prueba o la desgracia, la enfermedad, inmediatamente Israel busca el arrepentimiento. Por su parte, Dios, ¿qué hacía con su pueblo? Los socorría, levantándole lo que se conoce como los jueces. Y por último, Dios los libertaba. Y nuevamente, una vez que era libertad del pueblo, quedaban, pero diríamos así, en su punto, fieles quedaban. Pero moría el juez y volvía el ciclo. Todo el ciclo. Otra vez diríamos, se apartaba, se iba a la idolatría, venían los enemigos, les ganaban territorio, los mataban, clamaban, se arrepentían, Dios los escuchaba, los perdonaba, les levantaba un juez,
se volvían a sentir en Dios con su refrigerio, se moría el juez y otra vez lo mismo. Y así, mi amado hermano, pasaron cerca de 400 años. Amén. Sí, yo diría no muy diferente muchas veces a nuestra propia condición. Cuando estás bien, ¿verdad? En ese sentido te olvidas de Dios. Sí, ya no quieres saber nada de Él porque el Señor te arregló el problema. Comienzas a perderte, comienzas a hacer un mal uso de la bendición del Señor. Dios te castiga, se te levanta todo el mundo. Vienes arrepentido a los pies de Dios. Pastor, ore por mí. Mandas a orar a tu mujer, mandas a orar a tu marido por ti. Dios te oye en su misericordia. Sí, Dios, mi amado hermano, te perdona, te vuelve a restaurar. Te sientes contento, pero la felicidad te dura poco y vuelves a pecar. Y vuelve el ciclo a repetirse. Sí, mis santos hermanos, todo esto sí, en función sí, del pecado del pueblo. Bueno, estas son simplemente referencias, ¿sí? Una serie de recaídas, ¿sí? En el libro de los jueces siempre vamos a ver al pueblo metido en la idolatría. Vamos a ver también al pueblo siempre, ¿sí? Con continuas opresiones. Y vamos a ver también al pueblo siempre, ¿sí? Libertado por los jueces. Aquí simplemente hay breves referencias. Bien, vayamos al texto para concluir esta primera parte de la enseñanza. Yo sé que de pronto ha sido un poquito medio tedioso ver todas estas referencias, pero necesarias también. Amén. Para no ir tan ciego al texto bíblico. Ahora, hasta aquí, antes de dar inicio al estudio del libro de los jueces, ya como tal a la palabra, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna interrogante, mis amados hermanos, de la cual usted quisiera despejarla antes de dar inicio, ¿sí? A estos dos primeros versículos? ¿Hay alguna pregunta, nuestro hermano Carlos? Dígame. Ya, muy interesante la pregunta. Mire, Dios siempre, ¿sí?, le ha dado el mismo valor al hombre y a la mujer. Mas sin embargo, en la actualidad, el hombre muchas veces en su machismo, no quiero utilizar de pronto esta referencia, siempre ha relegado a la mujer. Y no se diga mucho más hasta los presentes tiempos, ¿sí?, dentro del contexto, diríamos así, ¿sí?, oriental. Sí, dentro de la cultura y contexto oriental. Recuerda que aquí estamos en la región denominada occidental, allá en la región oriental. El hombre denigra y siempre tiene en baja, sí, las condiciones o las garantías de la mujer. Un hombre puede caminar tranquilamente con pantalón y camisa, sí, en la región oriental, pero una mujer no se puede atrever a tal cosa. Porque los hombres tienen destinado que ella tiene que seguir usando los atuendos antiguos. Miren, el hombre moderno oriental viste como visten los hombres occidentales, pantalón y camisa, pero la mujer oriental debe de seguir usando el mismo vestimento, la misma vestimenta que se usaba hace más de 2000 años. Mírenlo de esa manera. Solo las mujeres occidentales, o sea, las damas que están por acá, sí, han actualizado la ropa al igual que la actualizó el hombre. Usted muy poco va a ver a un hombre usando túnicas, sí, solamente si pertenece de pronto a algún grupo religioso. Pero los hombres comunes y corrientes que usted ve en la televisión, en las noticias, salen con pantalón y camisa tirando piedra, ¿verdad?, o haciendo bulla. Pero la mujer oriental debe de seguir usando los mismos atuendos de hace 2000 años. Imagínense, para ellos no hay moda que incomoda, no, ahí se utiliza eso o mueren por lapidación. Así de sencillo. Las leyes sí fomentan este tipo, diríamos así, de limitaciones. Pero para Dios, que no se sujeta a las leyes del hombre, para Dios tanta estima tiene el hombre como la tiene la mujer. Y Dios, a falta de hombres dispuestos a tomar el liderazgo, levantó, por ejemplo, a una mujer llamada Débora como juez, así como Dios preparó a una mujer llamada Esther para que sea reina y luego ella sea la defensora de todo el pueblo de Israel. Amén. Recuerde que también en ese precioso libro, una mujer, mi amado hermano, será la que traiga liberación. Me acuerdo que Mardoqueo le dice así a su sobrina Esther:
¿Quién sabe si Dios te llamó o te puso en ese puesto para esto? Para libertar a toda una nación de un hombre que había, diríamos así, dañinamente, había promulgado una ley para darle muerte en un solo día a todos los judíos. Y amado hermano, para Dios, tanto valor tiene el hombre y la mujer, más allá de nuestros, diríamos así, egoístas deseos de ver solamente trepado de pronto en la actualidad en un altar a un hombre. Si un hombre no quiere el liderazgo de la iglesia, pues que se levanten las piedras y tomen el liderazgo. Amén. Es decir, sea a quien Dios quiera levantar. Si Dios quiere usar a una mujer, bienvenido sea. Si el hombre quiere ser flojo y no tomar esta responsabilidad, Dios se proveerá de quien sea para hacerlo. Amén. Yo sé, mi querido hermano, que bajo ese sentido, en la actualidad se limita los altares a los hombres. Y cuando se ve a una mujer en el liderazgo, muchos recriminan tal o cual situación. Pero a veces Dios se provee de quien quiere proveerse para glorificar su nombre. Porque a la verdad, quien ministra desde el altar no es ni el hombre y no es la mujer, es Dios. A través de un hombre o a través de una mujer. Amén. Todos hemos sido hechos, ¿verdad? Sí, a imagen y semejanza del Señor. Ahora, Jueces capítulo número 1, verso 1 al 2. Quiero remarcar de manera simplemente inicial lo siguiente. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel, consultaron a Jehová. Aquí hay algo importantísimo, mi amado hermano. Josué ya había muerto, pero lo que no había muerto eran las enseñanzas de este hombre. Usted se recuerda que en el libro de los Jueces, Josué les hizo hacer un juramento al pueblo. ¿Cuánto se recuerda? Cuando uno va, mi amado hermano, al libro de Josué, acompáñenme rápidamente. Libro de Josué. Quiero ir por favor al versículo 23, capítulo 23. Capítulo 23. Voy a remarcar simplemente los términos más resaltados de esta reunión que tuvo Josué con todo el pueblo. ¿Ya lo tienen? Capítulo 23, versículo número 2. Llamó a todo Israel, eso Josué, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo, ¿qué cosa les dijo? Yo ya soy viejo y avanzado en años. Verso número 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a izquierda ni a derecha. Josué capítulo 23, verso 6. Verso 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Acompáñenme ahora a Josué capítulo 24, versículo número 21, porque ese diálogo es muy extenso, casi todo el capítulo 23 y 24. Versículo número 21. El pueblo, ya cuando Josué terminó de hablar, el pueblo entonces dijo a Josué, ¿qué cosa le dijo? No, sino que a Jehová serviremos. Cuando le dicen no, no es que no quieren obedecer a Dios, no, sí querían obedecer a Dios, sino que le dicen que no a todas estas alianzas, ¿verdad? Es decir, vamos a guardar lo que está diciendo, no nos vamos a unir a otro pueblo. Dice ahí, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Avancemos por favor al versículo número 31 del mismo capítulo 24 de Josué. Y sirvió Israel, ¿a quién? A Jehová
todo el tiempo de Josué. Y no solamente el tiempo de Josué. ¿Qué otro tiempo? Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mire, bajo ese concepto Josué ya había muerto, pero ¿quién todavía estaba con vida? Los ancianos, las generaciones que de alguna manera todavía palparon, sí, las grandes maravillas de Dios. Y esos ancianos se encargaron de que se mantenga fresca en la mente del pueblo, sí, lo maravilloso que es Dios. Y eso es muy importante, porque parece mentira, sí, que de una manera muy penosa el pueblo con el continuar de los años se vaya olvidando de las maravillas de Dios. Por eso es tan importante mantener siempre fresca la mente de las misericordias que Dios un día, sí, hizo en nuestras vidas. Por eso, mi amado hermano, no importa las veces que se escuche trillado, que usted esté contándole a la gente las mismas cosas que Dios hizo de pronto hace 10 años atrás, hace 20 años atrás. No importa, mi amado hermano, porque fue a la verdad hace 20 o 15 años que Dios a usted le cambió la vida. Así sea por un solo milagro que le haya a usted demostrado. Mi amado hermano, eso marcó la generación futura, sí, ante la muerte de Josué. Pero cuando murieron los ancianos, ahí se fregó la cosa. Muerto Josué, muertos los ancianos, ya no había quien prosiga la recordación de los hechos y las maravillas de Dios. Como cuando a veces suele pasar hasta en una casa. La abuelita es cristiana, sí, aquí hay una anciana que está trayendo siempre un chorrorón de nietos y bisnietos. Mi amado hermano, cuando hay ancianos que son temerosos de Dios, sí, que están empujando a los hijos, a los nietos, vamos para la iglesia, arréglate para la iglesia, muere el anciano. ¿Y qué cree usted que va a pasar? Mire, ahí está el asunto. Mueren los ancianos y como ya en casa no hay quien empuje, quien haga recordar, quien sea la verdad una piedrita en el zapato, los muchachos o las juventudes nuevas se comienzan a olvidar. Usted no me deja mentir, en casa son los viejos, y disculpe el término, pero no lo digo de manera ofensiva, sino de manera más bien de realce. Los ancianos, los viejos, las personas maduras, son los que en casa están empujando, soplando el carbón para que no se apague. Muchos vienen a la escuela dominical porque la mamá está que codea. Ya te vestiste, y muévete, y apúrate, ¿verdad que así están en casa? ¿Verdad? Los ancianos están, y vamos a ir al templo, y ¿qué esperan? Ya se vistieron, y mira que es tarde. Son ellos. Los jóvenes están aquí, también al templo hoy día. Sí, muévete rápido, porque si no, no te cocino, le dicen. Ahí se ve. Mi amado hermano, los ancianos todavía vivían. Una pequeña secuela había todavía, sí, dentro de la nación de Israel. Y son ellos. Si vamos al versículo 1 del capítulo 1 de Josué, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. ¡Qué precioso! No hay cosa mejor que siempre vivir consultando ¿a quién? A Dios. Y de seguro cuando alguien consulta siempre a Dios, las cosas que Dios nos responda serán las mejores decisiones que nosotros hayamos tomado. Dice la Biblia, ¿quién le preguntaron? ¿Quién de nosotros, porque habían 12 tribus, quién de nosotros subirá primero a pelear contra quiénes? Los cananeos. Y Jehová responde, no responde cuando no le consulta. Por supuesto. Quisiera complementar este texto bíblico con dos textos de referencia. El primero, Proverbios capítulo 20, verso 18. Proverbios capítulo 20, verso número 18. Recuerden que ellos se iban a enfrentar, dice ahí, contra los cananeos. Vamos a poner el mapa por acá. Ajá. Proverbios capítulo 20 nos dice el Señor,
versículo número 18. Los pensamientos, miren, ¿con qué? Con el consejo se ordenan. Miren, y mucho más si ese consejo viene de quién, de parte de Dios. Y con dirección sabia se hace la guerra. ¿A dónde querían ir el pueblo? Querían ir a la guerra. Pero ellos tenían muchos pensamientos. ¿Por qué digo que tenían muchos pensamientos? Porque no sabían quién tenía que ir a atacar. Yo me imagino que, sí, dentro de las tribus de Israel, que eran muchas, por cierto, ¿verdad? De pronto, mi amado hermano, sí, Manasés decía, yo quiero ir a la guerra. Porque recuerden, yo tengo más soldados que ustedes. De pronto, mi amado hermano, sí, la tribu de Benjamín, una de las más pequeñas, decía, ¿pero qué? Nosotros nunca estamos en la guerra, yo también quiero ir a pelear. Mas, sin embargo, ante estas encrucijadas que a veces también nos toca vivir en nosotros, que no sabemos qué tomar, qué elección tomar, qué decisión, sí, por la que debo de decidirme, sí, es necesario siempre buscar la ayuda o la consulta de Dios. Ellos todos querían ir a la guerra, pero nadie quería equivocarse o perder la batalla. Todos querían hacer la voluntad de Dios, pero no sabían cómo empezar. Es esa motivación la que les hace preguntar a Dios, y Dios les responde. Dice el versículo número 2, y Jehová respondió, Judá subirá. Qué importante, porque si subía todo el pueblo, hermano, así hayan millones para la guerra. Si Dios no está metido, sí, de nuestro lado, así hayan, sí, 1 millón de soldados, sí, 10 nos pueden sacar corriendo. ¿Sí me está entendiendo? Usted conmigo ha analizado, sí, en ese sentido, en otros estudios bíblicos, cómo, mire, el hijo de quién, de un rey, pudo asolar a todo un campamento filisteo. ¿De quién estoy hablando? Jonatán. Y él fue como un compañero, su escudo, sí, su escudero, su paje de armas. Los dos trastornaron a todo un campamento, a un destacamento militar filisteo. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con esos dos. ¿Sí me está entendiendo? No es la cantidad, no es la naturaleza de tus habilidades lo que te mantiene, sí, en tu vida diaria. Es Dios el que te guarda, Dios el que te cuida y el que te protege en todo momento. Por Él es que puedes escalar, por Él es que puedes de pronto llegar a ganar lo que otros no ganan, pero es por Él. Amén. En el capítulo número 1, verso número 2, el Señor les responde y les dice, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿En qué manos? En las manos de Judá. ¿Pero para qué? Para que todo Israel se vea beneficiado. Ahora, esto me recuerda algo que dice Proverbios capítulo 3. Acompáñenme rápidamente. En los primeros capítulos de este libro, Proverbios capítulo número 3, versículo número 5, me encanta porque la respuesta que Dios da nunca fue cuestionada, sino que fue obedecida. ¿Lo tiene? Fíate, dice el verso 5, fíate o confíate o abandónate. Sí, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, en tu propio razonamiento. Ahora, recuerde que en la Escritura tenemos, mi amado hermano, 2 textos que hicimos leer, que se repiten. ¿Cuáles son esos? En Jueces, 2 textos. Jueces 17:6 y Jueces 21:25. ¿Qué textos eran esos? Y el pueblo siempre hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Ahora, Dios le había dicho al pueblo de Judá que suba, ¿sí? ¿Quién primero? Judá. Suba Judá, porque yo los voy a entregar en sus manos. Veamos cómo reacciona. Versículo número 2 estamos, ¿no?
Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Leamos el verso 3. Y Judá dijo a otra tribu. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Simeón. Mire, ¿dónde estaba Judá? En la parte sur, ¿ya?, de Israel. Pero Simeón, ¿dónde habitaba? Dentro de su territorio. Podría decirse que, diríamos que ambas como que estaban dentro de un mismo territorio. Pero, ¿cuál era la ordenanza? Judá. Si Dios hubiera querido que Simeón vaya, si Dios hubiera contestado: Simeón vaya a la guerra. Pero Judá, sí, hizo uso, mi amado hermano, sí, de una apreciación personal. Versículo número 3. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo, dice ahí, al tuyo. Y Simeón, dice aquí, fue con él. Ahora bien, pregunto, ¿esta situación traerá consecuencias positivas o negativas para Judá? ¿Qué piensa usted? ¿Que sí o que no? ¿O Dios simplemente será fiel a la palabra que les había mencionado? Igual les concederá la victoria. De esto, mi amado hermano, lo sabremos el próximo día domingo, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor habló a tu vida en esta mañana, permítele